Capítulo 22, Oba-san, no puedes hablar en serio. Afrodita, en su personaje de Ai Aomi, pronunció estas palabras, hablando en un japonés fluido mientras se echaba a reír por el chiste de la historia que la senil ama de llaves de la villa de Montaña Gremory acababa de contarle, después de haber estado hablando con la mujer en su escritorio durante los últimos 10 minutos para pasar el tiempo mientras esperaban que Atreus y su familia llegaran a tiempo con sus estudiantes, los jóvenes demonios de la casa Gremory. Hablo en serio, Aimi-chan. Por muy bien que sepas del amor, creo que esta anciana aún puede enseñarles un par de cosas a jóvenes como tú. La ama de llaves le habló con una sonrisa significativa a su asistente gerente, haciendo que Afrodita se riera ante la ironía de la declaración. Ojalá la vieja ama de llaves supiera que ella misma era literalmente la diosa del amor. Antes de que la diosa del amor pudiera decir algo en respuesta, fue detenida por la inconfundible luz carmesí brillante del círculo mágico de teletransportación Gremory que venía desde afuera de la villa mientras brillaba a través de los vidrios blancos esmerilados de la puerta principal, señalando la llegada de Rías y su nobleza. Oh, creo que Rías Ojo-sama y sus sirvientes han llegado. Deberías ir a verlos, Aimi-chan. Claro. Pero será mejor que me cuentes el resto de la historia después, Oba-san. Después de decirle eso a la vieja ama de llaves, Afrodita no perdió tiempo en salir del edificio y se dirigió afuera para darle la bienvenida a Rías y su grupo y desearles lo mejor, sabiendo que todos iban a tener otra sesión de entrenamiento infernal por parte de Kratos y su hijo, quien podía ser tan despiadado como su padre. Sin embargo, todos parecían estar mejor, lo que hizo que su trabajo de vigilarlos y cuidarlos fuera del entrenamiento fuera mucho más agradable. No es que no disfrutara ayudándolos siempre que podía, pues se había encariñado con Rías y su grupo, pues los cuidaba fuera del entrenamiento, cocinando para ellos y curando sus heridas cuando así estaba demasiado cansada para curarlos ella misma. Su profundo conocimiento de la magia y la herbología también había sido de gran ayuda para Atreus, quien había pasado tanto tiempo aprendiendo de ella como teniendo sexo con ella a puerta cerrada y en habitaciones mágicamente insonorizadas. Decir que la diosa del amor se estaba divirtiendo sería quedarse corto. Aunque se preguntaba por qué Kratos y Atreus no habían llegado aún. Normalmente llegan 10 o incluso 20 minutos antes que Rías y su nobleza para prepararse para el entrenamiento. Yasaka-sanma, Serafal-sanma, bienvenidos a la villa de la montaña Gremory. Otou-sanma, Oka-sanma, Oni-sanma, aquí es donde hemos estado entrenando con Kevin Otou-sama y Atreus. Al escuchar a Rías presentar el lugar, Afrodita no pudo evitar arquear una ceja con curiosidad y asombro, reconociendo todos los nombres que Rías acababa de pronunciar y adivinando quién más la acompañaba. Al salir, la diosa del amor no se sorprendió al ver a la chica de cabello carmesí de pie con su nobleza y los demás miembros de su familia, los demonios de sangre pura de la casa demoníaca Gremory, junto con Graif y Alucifuge y un grupo de 4 que no necesitaba presentación para saber quiénes eran. Las dos primeras eran nada menos que la líder de la facción Kyoto Youka y su hija, Yasaka Ikunou, ambas vestidas con sus respectivos trajes de sacerdotisas. Mientras tanto, las otras dos eran un rey demonio de la facción demoníaca, Serafal Leviatán. Buenas tardes, Ria-sanma, a todos. Afrodita dijo, anunciando su presencia mientras se acercaba al grupo de demonios y Youka y bajaba la cabeza formalmente hacia los adultos con una hermosa sonrisa, haciendo que Seoticus dejara caer ligeramente su mandíbula inferior ante su abrumadora belleza, antes de que su esposa lo ayudara a levantarla con un codazo en la costilla y una mirada de desaprobación. Mientras tanto, Circex, Serafal, Graifia y Yasaka no pudieron evitar mirarla con desconcierto. No percibían nada extraño en ella, pero al mismo tiempo, su instinto les decía que había algo extraño en esta mujer, y que había más en ella que solo un rostro deslumbrantemente hermoso y un cuerpo voluptuoso. Hola, Aimi-san. Buenas tardes a ti también. Ria sonrió, asintiendo con la cabeza antes de presentarla a su familia, a Yasaka y a la Citri. Hola a todos, esta es Aimi Aomi. Es la nueva subdirectora de Takao-san, la ama de llaves de esta villa. También nos ayuda con nuestro entrenamiento.
Es un honor poder conocerlos finalmente, Seotikus-sanma, Venelana-sanma, dijo Afrodita, bajando la cabeza de nuevo hacia el señor y la señora de la casa de los demonios Gremori, para quienes técnicamente trabajaba como subgerente de su villa en la montaña, lo que los hizo sonreír y asentir con la cabeza en señal de reconocimiento. Al igual que sus hijos, ambos eran demonios que sentían un afecto extraordinario por sus sirvientes, así que Afrodita no tendría que preocuparse de que la menospreciaran como lo harían algunos demonios de clase alta. Era algo que ella no toleraría, incluso si estuviera interpretando un personaje mortal para pasar el rato con Atreus sin tener que preocuparse por toda la atención innecesaria de los demás por ser la diosa olímpica del amor y la belleza. Aimi-san, ya llegaron Atreus-kun y Kevin Otou-sanma. Antes de que Afrodita pudiera decirle a la chica de cabello carmesí que también se había estado preguntando dónde estaban Kratos y Atreus y por qué los dos no habían llegado todavía, el espacio junto a ellos se distorsionó y luego se abrió hacia afuera para formar un desgarro en el reino, del cual luego emergió Fenrir, trotando ligeramente sobre sus 4 patas antes de sentarse. La visión del enorme lobo alertó al instante a Yasaka, la única, además de su hija, que no lo había visto ni oído hablar de él. De inmediato, la mujer zorro dio un paso al frente y se plantó protectoramente frente a Kunou, quien no pudo evitar asomar la cabeza por detrás de su madre para observar a Fenrir, que esperaba sentado a sus dueños. «Oye. Lo siento, llegamos tarde». Atreus dijo, disculpándose con Rías y su nobleza con una sonrisa mientras salía del desgarro del reino que su lobo mascota había creado para él y su padre, empuñando su arco de garra en una mano y el carcaj lleno de flechas plateadas a la espalda. A diferencia de Rías y sus sirvientes, quienes aún vestían sus uniformes escolares, Atreus se había quitado la chaqueta y se había puesto un par de brazaletes de metal, a la vez que llevaba alrededor de la cintura una larga faja roja con un cuchillo atado al lado izquierdo. Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir ni preguntar nada, llegó el hombre que todos esperaban, Kratos, quien, entre lágrimas, salió del reino y se acercó a su hijo. El hombre de piel cenicienta aún vestía su traje, con su aspecto imponente de siempre, portando en la mano derecha el hacha Leviatán. Mientras tanto, en su mano izquierda estaba Mimir, a quien luego entregó a Atreus, dejando a los demonios y Youkai que nunca lo habían visto antes para mirar con alarma al ver la cabeza. Esperen, todos. No es lo que piensan, dijo Atreus apresuradamente, con Rías apoyándolo asintiendo repetidamente con la cabeza hacia sus padres y hermano. Este es Mike, un muy querido amigo nuestro. Hola a todos. Saludó Mimir alegremente a Circeps y a sus padres, mientras Yasaka y Serafal se quedaban boquiabiertos al ver la cabeza parlante. Espero que mi fea condición no afecte la forma en que piensan sobre el joven y su padre. Ah, ¿estás vivo, Oji-san? Fue Kunou quien habló primero e hizo la pregunta desde detrás de su madre, habiendo captado bastante bien la vista de la cabeza parlante. Ah, no estoy viva, querida. Reanimada. Estoy muerta, pero mi hermano y el muchacho me devolvieron la vida, respondió Mimir con una cálida sonrisa a la pequeña zorrita, manteniendo la ingeniosa actitud que siempre tenía para aprovechar al máximo su estado sin cuerpo. Basta. Hablamos de esto luego, interrumpió Kratos, hablando con firmeza mientras daba un paso al frente y miraba fijamente a Rías y sus sirvientes, haciéndoles estremecer. ¿Qué hacen ahí parados? Vayan a cambiarse de ropa deportiva. Tienen 2 minutos o daremos 16 vueltas al bosque. Ese sí, señor. En pánico, los jóvenes demonios del grupo Gremori corrieron hacia la villa para cambiarse, dejando a los adultos atrás mirándolos con cierta diversión. Queriendo saber más sobre Mike, Circeps y sus padres dirigieron su atención a Kratos, pero se detuvieron cuando vieron la mirada seria en su rostro mientras permanecía allí imponente esperando que su hija y sus sirvientes regresaran, con las manos apoyadas en el pomo de su hacha después de haber girado el arma y puesto la cabeza en el suelo. Por aquí, todos, dijo Afrodita, señalando a un lado con la mano. Está en modo maestro, así que no podrán distraerlo. Tenemos una mesa aquí para que todos se sienten y observen, si es para eso que están aquí. Oh, por favor, guíame entonces, Aimi-san, dijo Circeps, y siguió a Afrodita mientras los guiaba hacia la mesa al borde del campo.
Cuando el grupo comenzó a acomodarse, Rías y sus sirvientes regresaron, cada uno de ellos vistiendo chándales que combinaban con su respectivo color de cabello, y se alinearon correctamente frente a Kratos, quien no parecía impresionado a pesar de que solo les había tomado 1 minuto y medio cambiarse de ropa y alinearse frente a él y su hijo. Por favor, siéntense aquí. Prepararé algo de beber para todos, dijo Afrodita con otra reverencia una vez que todos ocuparon sus asientos. Te ayudaré. Claro, Graifia-san. Y dicho esto, las dos mujeres desaparecieron en la villa, dejando atrás al grupo de demonios y yokai para que observaran a Kratos, quien les daba una breve explicación a sus alumnos sobre lo que les enseñaría ese día. Esto va a ser interesante, reflexionó Seopticus, más para sí mismo que para nadie, mientras miraba a su esposa, que vigilaba de cerca a su hija. Venelana había venido tras enterarse de que él y Circe se quedarían en el mundo humano un tiempo más para ver a Rías y sus sirvientes entrenar con Kevin y su hijo, quienes les habían dado permiso, ya que su presencia no supondría gran diferencia. Al igual que su esposo, le preocupaba el tipo de entrenamiento que ambos habían estado impartiendo a Rías y sus sirvientes, y quería ver cómo estaba su hija ella misma. Cabe destacar que también había estado buscando la oportunidad de conocer a Kevin y Atreus y conocerlos mejor, especialmente a este último, con quien estaba saliendo su hija. Entonces, Yasaka-san, si no le importa que pregunte, ¿cómo saben usted y su hija sobre Kevin-san y su hijo? Comenzó Circe, dirigiendo la pregunta al líder de la facción Youkai de Kioto, a quien habían invitado después de que el propio hombre de la Academia Quo rechazara su oferta de una taza de té para Kevin y su hijo, dejándola un poco, pero notablemente, decepcionada. Sin embargo, la razón parecía ser que Kevin quería mantener un estricto programa de entrenamiento para Rías y sus sirvientes, negándose a cancelar ni un solo día. Cuando le preguntaron si podía acompañarla, Kevin no objetó nada, alegando que su presencia tampoco supondría ninguna diferencia, y sin mencionar que no tenía poder sobre quienes los propios dueños invitaban a la villa. Oh, nos conocimos cuando vino a Kioto para ayudar a restaurar Fusimi y Naritasa con el resto del grupo de construcción Yoshioka, para el que trabaja como guardia de seguridad. Yasaka respondió con una sonrisa, decidiendo no entrar en detalles para cumplir su promesa a Atreus y a su padre, aunque sabía que los demonios podrían haber obtenido información confidencial sobre el suceso. No parecían conocer todos los detalles exactos, y mientras se mantuviera así, no debería haber problema. Kevin Oji-san puede parecer aterrador, pero en realidad es muy amable y gentil, ¿verdad? Jaja. Dijo Kunou, sonriéndole a su madre mientras giraba la cabeza para mirarla, lo que hizo que Yasaka le sonriera antes de besarle suavemente la cabeza. Me pregunto cuál será la historia de Mike. Seopticus expresó su pensamiento en voz alta, lo que provocó que el grupo, inconscientemente, mirara la cabeza reanimada que sostenía Atreus. No todos los días se puede ver y. Hablar con una cabeza reanimada y parlante con un marcado acento escocés. Y ese lobo, debe ser Fenrir, dijo Circe mientras todos miraban al enorme lobo de pelaje gris, sentado ligeramente detrás de sus dos dueños. Yasaka fue quien abrió los ojos de par en par, sorprendida, al reconocer el nombre del legendario monstruo matadioses. Parece que solo lleva el nombre del verdadero Fenrir, Yasaka-san, explicó Serafal, lo que hizo que Yasaka asintiera en señal de comprensión, mientras Kunou observaba con curiosidad. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Antes de que los adultos pudieran decirse nada más, Rías y sus sirvientes gritaron a la vez, formando una fila frente a Atreus y su padre, quien asintió con firmeza con una expresión severa. Al mismo tiempo, Afrodita y Graifia regresaron con sus bebidas, que colocaron en la mesa frente a ellas mientras observaban el entrenamiento. Ahora, ponte en posición y prepárate. Sí, señor. Dicho esto, los jóvenes nobles Gremori rápidamente se movieron a sus posiciones, extendiéndose por el campo de entrenamiento mientras Kratos levantaba su mano y creaba una lanza Draupnir, que surgió del anillo dorado que llevaba en su dedo anular derecho. Cuando el adulto abrió los ojos de par en par al ver el arma, Kratos se acercó a Rías y clavó el asta de la lanza en el suelo tras ella, lo suficientemente profundo como para que se sostuviera por sí sola.
Una vez hecho esto, el hombre de piel cenicienta regresó donde estaba su hijo y le quitó a Mimir, dedicándole a Atreus una sonrisa significativa antes de abandonar el campo con Fenrir siguiéndolo. Después de que su padre se fue, Atreus se quitó el arco de la espalda y se puso en posición con la mano tirando de la cuerda del arco, con una flecha plateada lista mientras giraba la cabeza hacia atrás para mirar a su novia y su nobleza, quienes lo miraban con cautela mientras estaban de pie de manera protectora alrededor de su rey, y la lanza detrás de ella. Creo que tendrán que defender esa lanza contra Atreus-san, Aimi-san, preguntó Venelana al asistente del gerente que estaba a su lado observando la escena con ellos. Sí, Venelana-sama respondió Afrodita con una sonrisa divertida, pues ya había presenciado suficiente entrenamiento como para saber lo que estaba a punto de suceder. Regla básica de capturar la bandera para Atreus. En los próximos 5 minutos, Ria-sama y sus sirvientes tendrán que trabajar juntos para evitar que Atreus se lleve esa lanza, a la vez que se defienden a sí mismos y entre sí. Perderán en cuanto la recoja. Interesante. ¿Mi hermana y sus sirvientes han logrado alguna vez evitar que roben la bandera? Hasta ahora, no, fue la respuesta que Afrodita le dio a Circe, quien ya lo esperaba. Bien, todos. Tenemos un plan, así que sigan adelante, ¿entendido? Preguntó Rías mientras observaba a sus sirvientes mientras se preparaba para ayudarlos. Había aprendido a las malas hacía apenas un par de días que, incluso después de casi 3 semanas de entrenamiento, defenderse no lo detendría. Para evitar que Atreus avanzara hacia la lanza y la tomara por su propia voluntad, tendrían que enfrentarlo cara a cara y luchar contra él con todo lo que tuvieran. Sí, exclamación de cierre a mi señal, anunció Kratos, de pie a un lado, sosteniendo a Mimir con la mano izquierda. Comiencen. Voy a ir y gritó mientras alzaba su brillante equipo potenciado por encima de la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el pervertido Sekiryutei se detuvo y se apartó. Su alarma interior, tentada por las numerosas horas de entrenamiento con Kratos y, recientemente, también con el propio Atreus, le alertó de un peligro inminente. ¡Zas! Buen reflejo, comentó Circe asintiendo con una sonrisa, mientras Issei esquivaba en un abrir y cerrar de ojos la flecha que Atreus le disparó, de quien, según había oído de su hermana, era un experto en arquería. Considerando que el chico solo llevaba unos meses reencarnado como demonio, con poca o ninguna experiencia en combate fuera de cacerías de demonios con el resto del grupo, era bastante decente que Issei hubiera podido esquivar una flecha disparada a esa velocidad. Y parecía que era la primera vez que él también podía esquivar la flecha. La esquivé, murmuró Issei asombrado mientras observaba la flecha que cayó al suelo después de que Kiba, que estaba detrás de él, la derribara con el costado de su espada. Una sensación de logro lo invadió por primera vez durante el entrenamiento. Josh, vamos. Pero una vez más, no pudo terminar la frase. Mientras Issei giraba y se preparaba para enfrentarse a su oponente, creyendo que hoy tendría una oportunidad, Atreus apareció de repente junto a él y le agarró la cabeza antes de que pudiera reaccionar. En un instante, el Sekiryutei cayó al suelo, siendo simplemente derribado por Atreus mientras corría hacia su objetivo, detrás de Rías. Mantén la concentración, muchacho. Sí, señor. Gritó Issei antes de levantarse apresuradamente y darse la vuelta para correr tras Atreus, pero su avance fue detenido por Kiba y Xenovia, quienes con rapidez y habilidad bloquearon y desviaron sus flechas mientras cargaban contra él. Sosteniendo a Durandal sobre su hombro, Xenovia cortó el espacio frente a ella, enviando una ola de luz sagrada hacia Atreus, quien levantó su escudo rúnico para bloquearla. La explosión resultante destrozó el escudo y lo hizo tambalearse hacia atrás, pero el joven se recuperó rápidamente y usó sus brazaletes para bloquear una serie de golpes de espada de Kiba, igualando fácilmente la velocidad descomunal del caballero. Al ver a Xenovia saltar por los aires tras Kiba, Atreus no tardó en apartarse rápidamente para esquivar su ataque, que ella logró derribando a Durandal con todas sus fuerzas. Sin perder un segundo, la exorcista alzó su espada y se unió a su compañero caballero para atacarlo, obligando a Atreus a retroceder mientras se defendía con sus brazales y escudo rúnico.
Sus ataques no solo eran rápidos y veloces, sino que los dos caballeros se movían en perfecta sincronía, tras haber entrenado constantemente con Kratos. Además, Akeno y Rías los asistían con su magia de rayo y poder demoníaco siempre que podían, impidiéndole a Atreus contraatacar y obligándolo a retroceder, teniendo que alternar constantemente entre sus brazales y su escudo rúnico para bloquear los ataques que no podía esquivar debido a los dos caballeros. «Bien. Mantén la presión», dijo Kratos, y sus palabras solo parecieron hacer que la nobleza Gremori estuviera más decidida que nunca. Una explosión de poder demoníaco rojo llamó la atención de los espectadores, haciéndolos mirar hacia un lado para ver a Issei Yudou, que estaba completamente envuelto en una armadura de dragón, corriendo hacia Atreus usando los dos refuerzos en su espalda, dejándolos atónitos al ver su balance Breaker, equipo potenciado Scale Mail. Sin embargo, Atreus no se sorprendió, ya que esperó el momento en que Issei estaba a punto de derribar a Kiba y Zenobia golpeando sus brazaletes en sus armas a mitad de sus golpes antes de arrodillarse y deslizarse hacia atrás girando, lo que hizo que Issei lo perdiera y casi chocara con sus dos amigos, quienes saltaron del camino antes de que pudiera suceder. Sacando una flecha de su carcaj, Atreus se preparó para dispararle a Issei, pero se detuvo al ver una roca que se acercaba desde arriba. Rodando hacia un lado para esquivarla, Atreus no se sorprendió al descubrir que era solo una distracción, así que saltó hacia atrás para evitar a Koneko, quien se abalanzó sobre él con el puño hacia atrás, fallando su golpe por poco y estrellándose contra el suelo con la fuerza suficiente para dejar un cráter de telaraña con su pequeño puño en el centro. Issei se unió a ella y juntos atacaron a Atreus con los puños, permitiendo que Kiba y Zenobia lo atacaran por la espalda. Mientras esquivaba y bloqueaba sus ataques, el joven sintió que su cuerpo se movía un poco más lento de lo normal, y no le sorprendió ver a Gasper mirándolo con ojos brillantes. Akeno, quien estaba de pie junto al Dhampir travestido, terminó de concentrar su magia y lanzó un enorme rayo contra Atreus al ritmo de Rías con una oleada de poder demoníaco. Sin embargo, ambos fallaron cuando Atreus saltó para esquivar, disparando una flecha al suelo, la cual explotó en una manada de lobos rúnicos que se abalanzaron sobre Kiba, Issei y Zenobia. Atreus aterrizó con gracia sobre sus pies, levantó la mano y atrapó el puñetazo de Koneko, atrayéndola hacia él para agarrarla por el cuello y lanzarla contra Gasper. El travesti perdió momentáneamente su vista cuando Koneko chocó contra él y los derribó a ambos. Al mismo tiempo, Atreus echó el cuerpo hacia atrás, esquivando el puñetazo de Issei, quien había logrado matar al lobo rúnico que lo atacaba, antes de agarrarle la muñeca y asestarle un devastador puñetazo en la cara, rompiéndole una sección del casco de ese lado de la cabeza y lanzándolo hacia atrás mientras gritaba de dolor. Cayendo al suelo, Issei rodó y se levantó lo más rápido que pudo, limpiándose la sangre que le goteaba del rostro con el guantelete derecho mientras Kiba y Zenobia se lanzaban a atacar a Atreus, pero este no les permitió acercarse, manteniendo la distancia mientras les disparaba una ráfaga de flechas. Al igual que la última vez, lograron desviar todas las flechas, pero antes de que pudieran intentar acortar distancia, las flechas en el suelo a su alrededor explotaron, generando una gran nube de rayos que los electrocutó e inmovilizó. Saltando sobre los dos caballeros, Atreus giró y les dio un golpe en la cabeza con los pies, derribándolos de una patada antes de saltar sobre Issei cuando éste intentó placarlo. El moretón de su rostro desapareció al recibir una flecha verde brillante por detrás de Asia, quien había manifestado la luz curativa de su equipo sagrado en forma de arco de luz. Sin embargo, antes de que pudiera hacer lo mismo con Kiba y Zenobia, Atreus preparó rápidamente sus propias flechas y disparó las de ella en el aire, deteniéndola antes de que pudiera curarlos antes de disparar una flecha sónica potenciada a Issei, derribándolo. Koneko se abalanzó sobre él, pero él la detuvo fácilmente con una patada cortante, derribándola antes de girarse para golpearla con su arco en el abdomen, aplastándola antes de rodar a la izquierda para esquivar una lluvia de rayos. Atreus se incorporó sobre una rodilla, preparó al instante una flecha y la disparó contra Akeno, obligándola a usar un hechizo de escudo para bloquearla y deteniendo su hechizo justo el tiempo suficiente para que él corriera hacia Rías, saltando sobre su cabeza y agarrando la lanza antes de que pudiera hacer nada. Lo conseguí.
anunció Atreus mientras sostenía la lanza sobre su cabeza, provocando un fuerte gemido de decepción en el grupo Gremori. ¿Qué tal lo hicieron? 45 segundos. 15 segundos más que la última vez. Buen trabajo a todos. Respondió Afrodita con una sonrisa mientras sostenía un cronómetro, lo que provocó que Issei aplaudiera mientras los demás exhalaban con alivio. Aunque faltaban poco para los 5 minutos, quienes habían estado observando comprendieron por qué Rías y sus sirvientes habían reaccionado así, pues, aunque parecían haberle causado problemas a Atreus, el joven no parecía haber recibido ni un solo rasguño. Mientras tanto, Circex, Serafal, Graifia y Yasaka también pudieron ver que Atreus se había contenido e incluso había permitido que los luchadores de corto alcance del grupo se acercaran a él, a pesar de ser un arquero increíblemente hábil. El hecho de que pudiera reaccionar y disparar las flechas curativas de Asia mientras volaban por el aire fue la prueba más clara de cómo podría haber eliminado incluso a Kiba con sus flechas mágicas. Con eso en mente, todos dirigieron su atención a Kratos, esperando que el hombre regañara a Rías y sus sirvientes por no poder defender la lanza durante 5 minutos, o simplemente diera su opinión sobre cómo se había desempeñado cada uno de ellos. Pero en lugar de eso, simplemente miró a su hijo con su rostro tan tranquilo como siempre. Atreus, una palabra. Kratos habló, indicándole a Atreus que se acercara. Dejando la lanza, el joven se dirigió hacia su padre, quien retrocedió un poco antes de decirle a su hijo: «Fuiste demasiado indulgente con ellos». «Estoy seguro de que el muchacho tiene una muy buena razón, ¿no?», preguntó Mimir con una sonrisa, desviando la mirada ligeramente hacia un lado para hacer un gesto hacia el grupo de demonios que estaban sentados con Yasaka y su hija en la mesa. «Mimir tiene razón, padre. Son la familia de Rías, no puedo». Y antes de que Atreus pudiera terminar, su padre puso su otra mano sobre su hombro y lo interrumpió. «Atreus, los estamos preparando para las peleas para las que quizá no estén listos. ¿Crees que sus enemigos se contendrán porque su familia está cerca?», dijo Kratos, haciendo una breve pausa antes de continuar. «¿Recuerdas cómo te entrené?». «Sí, padre». Atreus respondió a su padre con una sonrisa, asintiendo con la cabeza. Aunque entrenar era todo lo que había hecho de joven, especialmente durante los 3 largos años de Fimbulwinter, esos días debían de ser algunos de los recuerdos más entrañables que tenía con su padre, a la altura de todos los viajes que compartieron. Atreus deseaba de corazón que algún día pudiera volver a vivir una aventura con su padre. Solo ellos dos y Mimir, y quizá incluso Fenrir, como en los viejos tiempos. «Quiero que los entrenes como yo lo hice», dijo Kratos, asintiendo con la cabeza para animarlos. «No te preocupes por lo que piensen o sientan los demás, y concéntrate solo en tu tarea». Los padres, por naturaleza, siempre se preocupan por sus hijos, como solías hacerlo. «Así como sigo siendo», respondió Kratos con indiferencia, provocando una risita divertida en Mimir antes de que Atreus esbozara una sonrisa y asintiera con la cabeza. «Está bien, padre. Ya no voy a ser indulgente con ellos», dijo Atreus finalmente, y añadió mientras volvía al campo. «Pero si su familia está enfadada conmigo, es culpa tuya». Con eso, Atreus regresó a su posición, enfrentándose a Rías y su nobleza, quienes nuevamente formaron una formación alrededor de su novia y la lanza Draupnir. Asintiendo con la cabeza, Kratos dio la señal para que comenzaran, pero a diferencia de la última vez, Atreus solo tardó 15 segundos en alcanzar la lanza y tomarla, dejando a Rías y a varios miembros de su nobleza tendidos en el suelo, gimiendo de dolor. «No es suficiente. Otra vez», ladró Kratos, haciendo que los que yacían en el suelo saltaran antes de ponerse de pie rápidamente. «De nuevo. De nuevo. Mantén los ojos abiertos. No bajes la guardia ni un segundo. De nuevo. Tú, chica. Tu ataque es demasiado predecible. Mantén la distancia y asiste por detrás si no puedes seguir el ritmo. De nuevo. De nuevo. De nuevo». Y así, durante los siguientes 30 minutos, Rías y su nobleza fueron sometidos a un infierno por Atreus, recibiendo palizas a diestro y siniestro mientras intentaban impedirle alcanzar la lanza Draupnir el mayor tiempo posible.
Siendo la única que no fue atacada activamente por Atreus, Asia fue la única que no resultó herida después de cada asalto, y aprovechó los escasos y valiosos segundos que tenía para curar al resto de la nobleza, ayudando a cada miembro a recuperarse antes de que Kratos pudiera ordenarles que volvieran a empezar, a pesar de que ella misma se estaba quedando rápidamente sin energía. Esto no es razonable. No voy a quedarme sentado viendo esto sin hacer nada. Venelana gruñó mientras se levantaba de su asiento y caminaba hacia Kratos, pero Seoticus la detuvo agarrándole la mano antes de que pudiera hacer precisamente eso, antes de hacer un gesto con la cabeza hacia su hija cuando ella se giró para mirarlo con incredulidad. Le dolió el corazón al ver el estado en que se encontraba Rías, pero sus ojos se abrieron de par en par al verla levantarse lentamente, respirando con dificultad, con el sudor y la sangre goteando de sus heridas, y dando nuevas órdenes a su nobleza. Fue entonces cuando Venelana se dio cuenta de que su hija aún no había presentado una sola queja, por mucho que la hubieran derribado o por muy rápido que ella y Atreus perdieran contra Atreus. Un jabalí rúnico se estrelló contra Rías, haciéndola volar hacia atrás y estrellándose contra un árbol detrás de ella. Al ver eso, ni siquiera Circe pudo quedarse de brazos cruzados. Su instinto se despertó y se levantó de inmediato al ver que el jabalí seguía arremetiendo contra su hermana. Pero al igual que su madre, lo detuvo lo que vio. Rías usó la lanza que había logrado agarrar al salir volando para matar al jabalí antes de que pudiera alcanzarla con una estocada. Sin embargo, en el instante en que la invocación rúnica desapareció, Atreus estaba justo sobre ella, extendiendo la mano hacia la lanza, pero ella la esquivó rápidamente rodando hacia un lado. Justo cuando Kiva, Koneko, Ise y Xenobia se abalanzaron sobre Atreus, lo derribaron y combinaron sus fuerzas para empujarlo hacia atrás, manteniéndolo alejado de su rey y su objetivo mientras gritaban con ardiente determinación. Y a pesar del hecho de que no tardó mucho para que Atreus comenzara a contraatacar, aparentemente sin tener problemas para hacerlo incluso con Ise presionando con sus propulsores a máxima potencia antes de arrojarlos uno tras otro. ¡Akeno!, gritó Rías y le lanzó la lanza a Akeno, quien volaba por los aires. En ese momento, Atreus pateó a Ise para correr hacia ella, sonriéndole burlonamente cuando se detuvo frente a ella. Esfuérzate más. ¿En serio?, preguntó Atreus con expresión seria antes de disparar la lanza, alejándola de Akeno justo cuando estaba a punto de atraparla sin siquiera apartar la vista de su novia. Buen plan, pero esfuérzate más. Su sonrisa se desvaneció al oírlo decir eso en el mismo tono que ella. Burlándose de frustración, la chica de cabello carmesí se levantó de un salto e intentó perseguir a Atreus mientras este corría hacia la lanza, pero no logró detenerlo, pues la atrapó incluso antes de que tocara el suelo. 55 segundos. Lo hicieron genial, todos. Afrodita anunció alegremente, saltando de alegría en cuanto Atreus atrapó la lanza antes de que Akeno pudiera alcanzarla. 2 minutos de descanso. Kratos habló entonces, provocando un fuerte gemido de alivio en los jóvenes demonios de la casa Gremoria antes de tambalearse. Asia se apresuró a curarlos, y Afrodita, junto con Graifia, entró a toda prisa a entregarles agua y bebidas energéticas, dejando a Atreus allí de pie, mirando con culpa a sus novias y sus sirvientes. ¿Sabes?, me preguntaba qué hacías normalmente en casa cuando no trabajabas como un humilde guardia de seguridad. Esto no se aleja mucho de lo que tenía en mente. A pesar de quejarse en respuesta, Kratos continuó permaneciendo quieto en su lugar incluso después de escuchar todo lo dicho por Yasaka, quien lentamente se acercó a él con una sonrisa en su rostro y sus manos detrás de su espalda. Hola, Mike-san. La mujer zorro saludó a Mimir cortésmente con una ligera inclinación de cabeza, sin prestar atención a la silenciosa respuesta de Kratos a su comentario sobre él. Ah, ¿cómo está, señorita Yasaka? La cabeza más inteligente del mundo, reanimada, le devolvió la sonrisa. Oh, ¿sabes quién soy? Yasaka no pudo evitar preguntar. Pues sí. Mi hermano me habló de ti y de tu hija, después de todo respondió Mimir, mirando a Kratos, quien seguía tan impasible como antes. ¿Ara, ya está? Espero que solo sean las cosas buenas, dijo Yasaka con una leve risa, tapándose la boca con la mano antes de preguntar.
En fin, me alegra ver que tú y tu hijo están bien, Kevin-san. No supe nada de ustedes dos después, bueno, ya sabes a qué me refería. Y veo que sigues cuidando bien de tu hija, mujer. Ah, sí, gracias por notarlo. Yasaka sonrió mientras volvía la cabeza para mirar a su hija, que estaba allí, vigilada por Serafal y Benelana. Desde ese día, no paraba de hablar de ti y de tu hijo, ¿sabes? Al fin y al cabo, ustedes dos son sus salvadores. Hacemos lo que debemos. Nada más, nada menos, respondió Kratos a la mujer zorro con calma. Lo sé, después de todo, dijiste lo mismo. Yasaka asintió, comprendiendo. Es solo que, bueno, los Youkai de Kioto y yo estaremos eternamente en deuda contigo. HRNG y mi hija y yo nos quedaremos en la ciudad durante una semana aproximadamente. Serafal-san me ha invitado a la reunión entre las tres facciones y sus aliados, que tendrá lugar en la Academia Quo dentro de unos días. Mi hijo participará. Ah, ¿en serio? No lo sabía. Yasaka jadeó levemente, sorprendido. ¿Y tú, Kevin-san? ¿También participarías en la reunión? No. Rechacé la oferta. No tengo por qué estar allí, respondió Kratos con calma. A mi hijo, en cambio, le vendrán bien las experiencias. Ya veo, qué lástima. Seguro que a algunos de nosotros nos vendría bien un poco de tu sabiduría. Yasaka respondió encogiéndose de hombros, haciendo una pausa antes de continuar con una pequeña sonrisa de esperanza. Mi hija y yo nos alojamos en un hotel cerca de la Academia Quo, si no les concierne a ti ni a tu hijo, bueno, puedo invitarlos a cenar mañana o a finales de esta semana. Y antes de que digas nada, sí, es lo mínimo que puedo hacer para recompensarte a ti y a tu hijo por salvar a mi hija, a mí y a toda la facción Youkai de Kioto. Yasaka lo interrumpió antes de que Kratos pudiera decir nada. Prometo que no será nada grave. Solo una comida que voy a preparar yo mismo. MMMI. Prométeme que estará delicioso, señaló Yasaka con una sonrisa y un dedo levantado, lo que hizo que Kratos la mirara por primera vez. Cocinar es mi pasatiempo, ¿sabes? Bien, dijo Kratos finalmente, provocando que no solo Yasaka, sino también Mimir, sonrieran en respuesta. Antes de que la mujer zorro pudiera decir algo más, Kratos volvió su atención a su hijo y a los jóvenes demonios de la casa Gremori y dio la orden. Vuelve a tu posición. Romper de verdad que ya no tienes que venir, Akeno le dijo a Atreus a Akeno mientras sonreía a la joven que caminaba a su lado mientras se acercaban a su casa. Habían estado caminando con ella mientras su padre se quedaba a tomar algo con Seopicus y Circeps en la villa, y Rías también se había quedado para hablar con su madre. Mañana no tenemos clases, así que aprovecha para descansar lo máximo posible. Estoy bien, Atreus-kun. Akeno negó con la cabeza y dijo con una sonrisa radiante. Al menos déjame prepararte algo de comer esta noche. No tienes nada en casa para cenar, ¿verdad? Bueno, en eso no te equivocas, respondió Atreus con una risita, haciendo que Akeno se riera suavemente de él. Ah, por cierto, Atreus-kun, empezó Akeno, decidida a contarle a Atreus lo que había estado pensando desde ese mismo día, mientras se detenían frente a la puerta de su casa. Atreus sacó la llave de su mochila. ¿Crees que a mi padre le importará si me mudo? PSST. Antes de que Akeno pudiera terminar su pregunta, fue interrumpida por un silbido que llamó su atención y provocó que tanto ella como Atreus se giraran para ver quién era. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando vieron al enano de piel azul y armero, Brock, agitando su mano hacia ellos mientras estaba parado detrás de una farola. Brock, ¿qué está así? Oye, chico, ¿listo para trabajar? Brock lo interrumpió bruscamente con una sonrisa burlona. Nos vemos con mi hermano y conmigo en nuestro taller en el Olimpo. Tenemos una pista para tu mierda. Dicho esto, Brock caminó detrás de la farola y desapareció antes de que Atreus pudiera decirle algo en respuesta, dejando a Atreus parado allí con una mirada pensativa mientras Akeno miraba entre él y el lugar donde Brock había estado confundido, preguntándose qué era todo eso. Sin embargo, después de un momento, rompió el silencio, se volvió hacia Akeno y le preguntó con una sonrisa. Oye Akeno, ¿quieres ver el Olimpo?
Fin del capítulo 22. Capítulo 23. Guau. Akeno y Mejima se quedó sin aliento con asombro al salir del portal creado por Fenrir y llegar al Olimpo, el mundo natal de los dioses griegos. Sí, yo tenía un aspecto parecido cuando llegué aquí por primera vez, preguntó Atreus con una sonrisa, dándole una suave palmadita en la cabeza a Fenrir antes de decirle, haciendo un gesto con la cabeza hacia un lado para indicarle a Akeno que lo siguiera. Vamos. Sígueme. La tienda está por aquí. Dicho esto, ambos recorrieron las calles del Olimpo, lo que permitió a Akeno observar y absorber todo lo que la rodeaba, llenándose de asombro y maravilla al contemplar los imponentes monumentos, estructuras y estatuas que la rodeaban, muchos de los cuales estaban, sin duda, dedicados a los olímpicos, las 12 deidades griegas más poderosas. Akeno había estado en el inframundo, concretamente en las tierras de la casa Gremori, de cuya heredera era sirvienta y querida amiga, y si bien el lugar era una vista impresionante por sí mismo, no la cautivó tanto como el monte Olimpo. Oh vaya, hay tanta gente aquí. Akeno declaró mientras caminaba con Atreo a su lado para asegurarse de no perderse en las bulliciosas calles de Olimpia, la gran ciudad del mundo divino griego. Estaba llena de actividades, con tiendas que vendían todo tipo de objetos mágicos y mercados repletos de frutas y verduras exóticas y de aspecto extraño. A su izquierda, un imponente minotauro, elegantemente vestido, negociaba con un carnicero el precio de un gran corte de carne que desconocía pertenecer a su especie. A su derecha, Akeno veía a un grupo de mujeres atendiendo sus floristerías. A primera vista, no se diferenciaban en nada de los humanos comunes, pero cuando una se fusionó con un árbol junto a la tienda y lo hizo crecer rápidamente, comprendió que las mujeres debían ser ninfas de los árboles, espíritus de la naturaleza responsables de su belleza y conservación. Aquí estamos, anunció Atreus, haciendo que Akeno se volviera hacia él y lo viera de pie frente a un edificio, cuya entrada era de metal oscuro con bordes lisos. Las paredes interiores estaban adornadas con armas y armaduras de todas las formas y tamaños, meticulosamente dispuestas para que cada objeto se apreciara por sí solo. Mientras ambos entraban, con Fenrir avisado por Atreus de que se quedara junto a la entrada, donde había un cuenco metálico para perros con su nombre, Akeno vio varias vitrinas a la derecha de la habitación. Estas contenían y exhibían una amplia gama de armas que parecían mágicas, pues Akeno, con su talento para leer diferentes tipos de flujos de energía, podía sentir los poderes que irradiaban, mientras que todas parecían emitir un brillo sobrenatural. Al fondo de la sala se encontraba un taller clásico, con herramientas de herrería antiguas colgadas de las paredes, incluyendo martillos y tenazas. Un gran horno rugía con el calor, y de los yunques salían chispas mientras Brok y Sindri, los dos enanos famosos por fabricar el legendario martillo Mjolnir, trabajaban en sus últimas creaciones. El aire a su alrededor estaba impregnado de un intenso olor a metal fundido y madera carbonizada. Los sonidos de martillazos, golpes y chirridos llenaron el lugar, acompañados por el coro de gruñidos y ligeras disputas de los dos enanos mientras trabajaban. Brok, Sindri, estoy aquí. Atreus anunció su llegada mientras se dirigía al taller, seguido cuidadosamente por Akeno. Tras observar las habilidades de Brok y Sindri y sabiendo que se encontraba en su armería, repleta de objetos poderosos y peligrosos, Akeno decidió ser especialmente cuidadosa con su entorno para evitar tocar accidentalmente algo que no debía y posiblemente hacerse daño. Ah, trae a la chica también, ¿no? Pensé que estabas cortejando a la pelirroja, pero no te culparé por ir a por más, preguntó Brok mientras golpeaba el yunque con el martillo y se acercaba a Atreus con su hermano, haciéndole sudar una gota mientras Akeno ocultaba su sonrisa tras la mano. Olvídalo, ¿estás listo para ponerte a trabajar? Sí, pero, ¿a qué te refieres con trabajo sucio? No me pedirán que haga algo ilegal, ¿verdad? Claro que no. Necesitamos que hagas negocios legítimos. Sindri negó con la cabeza y dijo, haciendo que Atreus y Akeno los miraran con recelo. Entonces, para fabricar esa arma tuya, primero necesitaremos un material resistente que resista todos los poderes que se le aplicarán mediante la herrería antigua. Para eso, tenemos que, ¿qué tipo listo intenta decirte es que necesitamos aceros asgardianos? Así de simple. Brok lo interrumpió bruscamente mientras se rascaba la barba.
La cosa es que, prácticamente gastamos todo lo que teníamos en existencias para esas valquirias. ¿Te acuerdas de ellas? ¿El grupo con la nieta regateadora de la señora Gondul? Sí, los recuerdo. Atreus asintió antes de no poder evitar preguntar. Espera, no me vas a pedir que robe sus armas ahora, ¿verdad? ¿Qué? No. Jamás haríamos eso, repo es para aficionados. Somos profesionales y tenemos una reputación que mantener, dijo Sindri con una risa incómoda mientras tamborileaba nerviosamente con las yemas de los dedos, haciendo que tanto Atreus como Akeno sudaran, sin poder evitar la sensación de que probablemente lo habían hecho, o al menos lo habían intentado alguna vez. Bueno, había un enano en Niavellir que los vendió a un precio irrazonable y desorbitado, pero pudimos llegar a un acuerdo con él porque nos hizo un favor y compró unas cuantas libras de acero, suficientes para fabricar esta arma para ustedes, sin importar la forma que adopte. Pero... el tipo está muerto. Lo mató un troll o algo así, respondió Brock sin rodeos, lo que hizo que Atreus abriera los ojos ligeramente, sorprendido. Su aprendiz se hizo cargo de su negocio hace unos días, y créeme cuando te digo que no encontrarás a un idiota más grande y dramático que ese cabrón. Nos envió un correo diciendo que el trato que hicimos fue con su maestro, no con él, así que se agrandó el premio como el idiota borracho de hidromiel que Thor se fue a la luna después de emborracharse por completo con hidromiel. ¿Es tan raro el material? Preguntó Akeno con curiosidad, pues solo había leído sobre los aceros asgardianos en los libros. ¿Podrían encontrar a alguien más para comprárselo? Claro que sí, si ese listo no lo ha pagado ya, respondió Brock con expresión seria, mientras Sindri se rascaba la nuca con sentimiento de culpa. Y además, la aleación no se puede reforjar una vez que ha tomado forma, así que incluso si te pedimos que robes las armas que fabricamos para esas valquirias, es muy poco probable que podamos forjarlas en algo, y mucho menos en una del calibre que pediste, explicó Sindri antes de continuar, intentando cambiar de tema. Atreus, vamos a necesitar que viajes a Niavellir para reunirte con este enano y convencerlo de que nos dé ese cargamento de aceros asgardianos antes de que se lo venda a alguien más. ¿Y si no puedo convencerlo? Preguntó Atreus, pero Brock y Sindri simplemente se miraron en lugar de responderle de inmediato, lo que hizo que Atreus resopló antes de decir lo que tenía en mente. ¿Quieren que lo robe, verdad? No es robar, chaval, si ya hemos pagado. Brock se burló molesto. Tampoco está de más enseñarle un poco de fuerza si necesitas intimidarlo. El pequeño capullo tiene habilidades, pero todos en Niavellir han estado intentando reventarle los dientes con la forma en que ha llevado su negocio, así que si sientes la necesidad de darle una patada en los huevos, por mí está bien. Bien, dijo Atreus con una gota de sudor. Entonces, ¿cómo llego a Niavellir desde aquí? ¿Tienes una llave de Yggdrasil para mí? Al instante, Atreus se arrepintió de haberles hecho esa pregunta a ambos, porque al mismo tiempo, ambos enanos fruncieron el ceño antes de girar la cabeza para mirarse el uno al otro. Quiero decir ya, Atreus, hace cientos de años que no usamos esas piedras, desde que se construyó la estación Imimgir. Ahora son prácticamente rocas inútiles. ¿Y ahora qué? La estación Imimgir. ¿No la conoces, Atreus-kun? Preguntó Akeno con cierta sorpresa, y Atreus solo pudo responderle negando lentamente con la cabeza. Afrodita no lo mencionó cuando compararon las diferencias entre sus mundos para que él y su padre supieran con qué estaban tratando, pero, de nuevo, no le preguntó al respecto, ni pensó que algo así existiría en primer lugar. Los imbéciles seguían lanzándose por el borde del camino a pesar de las señales de advertencia, así que el maldito decidió cerrar las ramas del árbol del mundo y mandó construir la estación de tren en Imimgir como medio para que la gente viajara entre los 9 reinos, usando el puente Bifrost. Tras explicarle eso a Atreus, Brock le pidió a Akeno que se lo dijera antes de que ella pudiera preguntar. Tampoco puedes ir a Niavellir usando tu magia de teletransportación. Los antiguos enanos erigieron barreras mágicas alrededor de nuestros reinos para evitar que los forasteros se teletransportaran y se apropiaran de nuestras naves cuando quisieran. Lo sabemos porque estuvimos allí. Ya veo. Fue lo único que Akeno pudo decir en respuesta.
Hay un portal en el Olimpo que te lleva directo a la estación. Solo dirígete al norte desde aquí y deberías verlo. Sindri dijo entonces. Sube al tren que va a Niavellir. Deberías llegar allí en una media hora. Hay uno que sale a las 7, así que tienes tiempo de sobra. Dicho esto, Brock metió la mano en su bolsa y sacó un pergamino enrollado. Te lo he trazado, pero si sigues perdido, pregunta por Ederit el imbécil en el aparejo de Ratsvin y todos te indicarán la dirección correcta. Gracias. Y tendrás que mantener tu arco escondido en algún lugar. La estación de Himinbjörn tiene una política de no portar armas, pero lo necesitarás para protegerte en los humedales. Tendrás que cruzarlos si quieres llegar a la plataforma de Ratsvin. Dijo Sindri, haciendo que Atreus asintiera en señal de comprensión, recordando todas las criaturas hostiles y peligrosas con las que él y su padre se habían topado durante su viaje por Svartalfheim/Niavellir de su mundo para encontrar a Tyr, quien más tarde resultó ser Odín disfrazado. No le cabía duda de que la región sería aún más peligrosa de noche. Gracias por el aviso, Sindri. Puedo guardarte el arco y el carcaj si quieres, Atreus Kun ofreció a Keno antes de que Atreus pudiera encontrar la manera de esconder su arma, lo que le hizo abrir los ojos de par en par al mirarla. Y antes de que preguntes, sí, te acompañaré a Niavellir. ¿Estás seguro? No vamos a hacer turismo, ¿sabes? Podría ser muy peligroso, señaló Atreus. Sabes que puedo cuidarme sola. Sin mencionar que tampoco puedo dejarte ir allí sola. Ria sin duda haría lo mismo si estuviera en mi lugar, razonó Akeno, sabiendo que esta podría ser la oportunidad perfecta para adelantarse a Rias. Aún y déjala que venga contigo, chico. Seguro que podrás mantenerlos a salvo si logras controlar a la mocosa de Hades. Brog lo interrumpió, riendo entre dientes, lo que hizo que Atreus los mirara a él y a Sindri, quien también tenía la misma expresión, antes de volverse hacia Akeno para contárselo. Está bien. Pero si nos topamos con algún monstruo, harás lo que te diga, ¿de acuerdo? Preguntó, enfatizando su pregunta con un gesto de la mano. Sin bromas. Con una sonrisa radiante, Akeno le respondió. Sabes que estoy bien siguiendo tus órdenes. Por alguna razón, Atreus no pudo evitar sentir que ella también lo decía en otros sentidos. Está bien, entonces váyanse ustedes dos. Y por favor no te olvides de Fenrir. Con esas palabras dadas por Brock y luego Sindri, Atreus y Akeno salieron de la tienda con Fenrir, regresando a la concurrida calle de Olimpia y donde inmediatamente se encontraron con alguien que dejó a Akeno completamente sin palabras mientras estaba parada cerca de un carruaje tirado por un par de caballos con alas blancas, Pegaso. ¡Uah! Fue el único sonido que Akeno pudo emitir mientras permanecía paralizada, contemplando a la deslumbrante mujer que tenía ante sí, sintiéndose de repente pequeña en comparación con su grandeza. Nunca lo había pensado mucho, pero en ese momento Akeno no pudo evitar sentir que su propia belleza parecía insignificante comparada con la suya. ¿Puedes no hacer eso? Preguntó Atreus con expresión seria, pues su divino glamour no le afectaba en absoluto. ¿Hacer qué? Tengo este tipo de efecto en todos los demás, ¿sabes? Preguntó la diosa del amor y la belleza con inocencia, posando ante los dos con las manos en alto, pero Atreus simplemente puso los ojos en blanco antes de agarrar a Akeno por el hombro y sacudirla suavemente, sacándola de su trance. ¿Cómo estás, Akeno-chan? ¿Me conoces? Akeno no pudo evitar preguntar. Claro que sí. Como diosa del amor, es mi deber conocer a cada chica enamorada. Afrodita le guiñó un ojo al tiempo que extendía la mano para acariciar a Fenrir, lo que hizo que Akeno jadeara levemente, sorprendida y consciente. Afrodita. Creo que al menos has oído hablar de mí, o has leído sobre ella. Ese sí. Sonriendo a Akeno, Afrodita volvió su atención hacia Atreus y le preguntó. Escuché tu conversación con Brock y Sindri. ¿Ustedes dos van a Svartalfheim? Sí. ¿Recuerdas lo que hablé con ellos hace un tiempo? Está sucediendo. Es mi primer trabajo para ellos, respondió el joven dios asintiendo. ¿Y es Niavellir? Claro. Me encantaría ir también si no estoy ocupada ahora mismo. Sin mencionar que definitivamente no quiero ser la tercera en discordia entre ustedes dos.
La diosa del amor rió, haciendo que Akeno se sonrojara levemente. Bueno, buena suerte. Gracias. Y Akeno-chan, haz lo que te dice tu corazón. Tras decirle eso a Akeno y guiñarle un ojo, la joven quedó un poco confundida, pero no tardó en comprender a qué se refería la diosa del amor. Afrodita dio media vuelta y se marchó, con su larga y hermosa cabellera rubia ondeando al viento tras ella mientras regresaba a su carruaje tirado por un Pegaso, mientras todos los demás en la calle la observaban con anhelo y asombro. El carruaje arrancó y se dirigió hacia la imponente estructura en la cima de la montaña, conocida por todos como el Salón del Trono, o el Salón de los Dioses Griegos. ¡Guau! Después de que Afrodita se fuera, Akeno finalmente pudo decir con asombro. Al mismo tiempo, ahora que podía usar su mente y pensar con claridad de nuevo, Akeno no pudo evitar sentir algo familiar en Afrodita. Era como si la hubiera conocido antes, y sin embargo, al mismo tiempo, no lograba identificarlo. Vamos, Akeno. Antes de que pudiera pensarlo más, Atreus la llamó de repente, y Akeno lo miró y lo vio ofreciéndole la mano mientras estaba sentado a lomos de Fenrir, quien había crecido hasta alcanzar el mismo tamaño que el Pegaso. Mirándolos con incertidumbre por un segundo, Akeno sonrió y tomó su mano, permitiendo que Atreus la levantara para sentarse detrás de él en el lomo de Fenrir antes de inclinarse hacia él y rodear su cintura con los brazos. Una vez que ambos se acomodaron, Atreus palmeó suavemente a su lobo mascota en un costado del cuerpo y este aulló antes de correr hacia el norte. Sus poderosos músculos los impulsaban rápidamente y maniobraban por las concurridas calles de Olimpia, mientras Akeno se aferraba a Atreus con fuerza, sintiendo su corazón latir con fuerza de emoción y anticipación. Aunque el viaje al portal que Brock y Sindri les habían indicado fue corto, Akeno lo disfrutó mucho. Al atravesar la verdosa y arremolinada masa de energía del portal, una estructura de 6 metros de altura con forma de arco, Atreus y Akeno se encontraron entrando en un lugar sin igual. El andén parecía extenderse kilómetros, brillando en un hipnótico despliegue de colores que se fundían a la perfección. El aire era cripta y limpio, impregnado del sonido de trenes en movimiento a lo lejos. ¡Guau! Exclamó Akeno, y esta vez, Atreus compartió su sentimiento. No quiero decirlo, pero, la estación de tren Gremori no tiene nada que envidiarle a esta. Su declaración hizo que Atreus levantara una ceja con sorpresa. ¿Los Gremori tienen una estación de tren? Sí. Los Gremori lo construyeron para que podamos usar el tren para viajar al inframundo y visitar la residencia Gremori cada verano, sobre todo cuando tenemos un nuevo miembro, ya que es tradición. De hecho, la estación no está lejos de la academia. Akeno asintió y le respondió, haciendo que Atreus silbara suavemente, asombrado. Entonces, ¿dónde creen que están las taquillas? Preguntó Atreus mientras miraba a su alrededor, fijándose en la dirección que indicaba uno de los carteles sobre sus cabezas. Ah, por aquí. Dicho esto, Atreus y Akeno, con Fenrir siguiéndolos de cerca, se dirigieron a las taquillas para comprar los billetes a Niavellir. Observaron todo tipo de criaturas y seres míticos que pasaban junto a ellos por la estación, además de humanos mortales. Muchos, como los minotauros y los sátiros, eran obviamente de Grecia, pero también había otras razas de otros panteones y mundos místicos, como los enanos, los troles, los goblins o incluso los dragones de tamaño pequeño y mediano. Siguiendo las instrucciones, Atreus y Akeno no tardaron mucho en encontrar las taquillas, que estaban ubicadas en un área completamente separada con un gran cartel que decía taquillas y Mimbijog en un color púrpura vibrante, recordándole a Atreus un poco el color de la energía del Bifrost y su magia asociada. Tengo y Atreus se detuvo bruscamente al ver una figura familiar entrar en su campo de visión. Con los ojos abiertos de sorpresa, Atreus giró la cabeza al instante hacia ellos cuando la figura se detuvo frente a un supermercado y luego se giró para mirarlo directamente, encontrando su mirada con sus ojos morados con esclerótica negra que parecían emitir un tenue brillo con la energía que albergaban. Sonriendo, la figura levantó una mano e hizo un gesto a Atreo para que se acercara a ellos con un movimiento de agitación, mientras agarraba con la otra una espada envainada y llevaba en la parte posterior del cinturón un cierto cuerno, que en sí mismo era suficiente para que cualquiera supiera quién era. Atreus casi quiso darse un golpe en la cabeza.
¿Cómo podía olvidar que Minbhir era el nombre de su hogar? A pesar de tener esa cara que le daba ganas de romperse la cabeza, el hombre, de alguna manera, y extrañamente, parecía bastante amigable. Atreus tampoco percibió mala intención ni malicia en él, pero aún así decidió no bajar la guardia. Su padre le había enseñado a no hacerlo. Atreus Kun y Akeno, toma esto y cómpranos 2 billetes para mi Avellir. Si no saben dónde está, diles que ese es Svartalfheim, ordenó Atreus, sacando de su bolsillo una pequeña bolsa de plata y entregándosela a Akeno, quien miraba a la figura con cierta confusión. Fenrir, ve con ella. ¡Guau! Dicho esto, Atreus se acercó al hombre, planeando cuidadosamente sus movimientos y lo que diría. Técnicamente, no se conocían, pero la forma en que esa persona lo miraba con anticipación indicaba lo contrario, y considerando cómo funcionaban sus ojos, bien podía saber exactamente quién era. Puedo y puedes dejar de hacer el tonto. Sé que sabes quién soy, y no es por el cuerno ni por mis ojos, ¿verdad? Preguntó el hombre, interrumpiendo a Atreus y deteniéndolo antes de que pudiera terminar su pregunta. Fue entonces cuando Atreus endureció la mirada y bajó el tono, notando que algunos los observaban, incluyendo a los que parecían guardias de la estación. ¿Qué quieres, Heimdall? Preguntó Atreus con calma. No quiero problemas. Y yo tampoco. Respondió Heimdall, haciendo que Atreus levantara una ceja. Solo quiero venir a saludar al hijo del dios que mató al otro Heimdall. ¿Sabes? Es un cierto talento mío, respondió Heimdall, con los ojos brillando más intensamente por una fracción de segundo antes de bajar el tono. El otro Heimdall también podría haberlo hecho, pero supongo que no vivió lo suficiente para aprender, o simplemente era demasiado arrogante y testarudo como para molestarse en intentarlo, usando su don solo para obtener una ventaja inmediata en combate, lo que terminó siendo su perdición. Y para ser justos contigo, todos los demás Heimdall y yo coincidimos en que recibió su merecido. Heimdall continuó encogiéndose de hombros. Confío en que sabes lo que se siente tener una contraparte malvada. El tú de este mundo siempre ha sido un fastidio para todos nosotros, al igual que el yo de tu mundo es un problema, Loki. Atreus simplemente respondió con un bien, inquieto por haberlo llamado Loki. Alguien podría haber oído su conversación. A pesar de eso, sabía exactamente a qué se refería Heimdall. El otro Loki tenía una reputación despreciable, pues había cometido innumerables fechorías y auténticas travesuras a lo largo de la historia. Se desconocía su paradero actual, pero la mayoría especulaba que planeaba derrocar a Odín e iniciar el Ragnarok para destruir el mundo entero. Cuando se les pregunta qué creen que está haciendo Loki en ese momento, casi todos seguramente le darían la misma respuesta. Ya casi es hora de que partas hacia Svartalfheim, dijo Heimdall de repente, lo que hizo que Atreus volviera la cabeza y viera a Akeno y Fenrir esperándolo junto a las taquillas con 2 billetes de colores del arco iris en la mano. Cuando te reúnas con tus amigos, sabrás que los billetes son gratis. Son mis regalos. Acéptalos como un gesto de buena voluntad hacia ti y tu amigo. ¿Por qué? Preguntó Atreus. Ya se ha predicho que Loki y Heimdall están destinados a acabarse mutuamente en el Ragnarok. Cuando llegue ese día, preferiría que el que muera conmigo sea el indicado, así que me gustaría tener una relación amistosa con al menos uno de ustedes, en lugar de ser enemigo de ambos. Dicho esto, Heimdall extendió su mano hacia adelante, haciendo que Atreus la mirara por un segundo antes de tomarla en la suya. Diviértete en tu viaje a Svartalfheim, Loki. Y disfruta de tu tiempo en el expreso del Bifrost. Tu secreto estará a salvo conmigo. Heimdall se lo dijo con una sonrisa, y Atreus simplemente le hizo un gesto de reconocimiento antes de despedirse para regresar con Akeno y Fenrir. Fin del capítulo 23. Capítulo 24. Señoras y señores, el tren saldrá en 5 minutos hacia Svartalfheim. Por aquí, Akeno. Dijo Atreus mientras él y su compañero caminaban por el elegante pasillo plateado de la cabina de primera clase del expreso Bifrost, buscando un par de asientos para acomodarse, con Fenrir siguiéndolos de cerca. El pasillo estaba bastante tenuemente iluminado, pero sus pasos producían un agradable chasquido contra el suelo pulido al pasar junto a las cabinas ya ocupadas.
Creo que podemos sentarnos aquí, Atreus-kun, sugirió Akeno cuando finalmente llegaron a una cabina vacía con dos sofás uno frente al otro, separados por una pequeña mesa de madera. La cabina estaba decorada en azul claro, con ribetes blancos y detalles dorados. En el techo, unas lámparas proporcionaban una cálida luz, mientras que la suave alfombra parecía lo suficientemente cómoda como para caminar descalzo. La ventana estaba cubierta con una gruesa cortina de terciopelo oscuro que prometía privacidad y serenidad. Claro, dijo Atreus al abrirle la puerta a Akeno, haciéndole sonreír antes de seguir adelante con Fenrir, quien se tumbó en el suelo mientras Akeno se sentaba en el sofá derecho, descubriendo que era de cuero suave, con cojines mullidos y reposapiernas incorporado. Debo decir que es bastante cómodo. Sí, cuéntamelo. Atreus sonrió al sentarse frente a Akeno, quien entonces notó un mini refrigerador perfectamente ubicado debajo de la mesa. Al inclinarse y abrirlo, se encontró con estantes repletos de todo tipo de bocadillos y bebidas, desde frutas recién cortadas, sándwiches y pasteles hasta simples botellas de agua, refrescos y batidos. Fue solo entonces que Akeno se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. ¿Quieres un poco, Atreus-kun?, preguntó Akeno, sonriéndole mientras se incorporaba y le mostraba los sándwiches empaquetados y las dos botellas de agua que había sacado de la nevera, notando cómo se reponía mágicamente con los mismos artículos. Claro que sí. Atreus sonrió, tomando un sándwich de Akeno y desempacándolo rápidamente para darle un buen mordisco, mientras Akeno le daba un mordisco pequeño a su sándwich antes de darle un trozo a Fenrir, que comió satisfecho. ¿Sabe a sándwiches de supermercado? Estoy bastante segura de que sí. Akeno rió entre dientes ante su comentario mientras se tapaba la boca con la mano, lo que hizo que Atreus le devolviera la sonrisa antes de comerse el resto del sándwich y sacudirse la mano. ¿Y qué más hay en mí? Justo antes de que pudiera agacharse para revisar la nevera, Atreus se detuvo ante una repentina pero sutil sacudida, que lo hizo mirar por la ventana con Akeno mientras el tren arrancaba, partiendo de la estación de Imimgir. El ruido del motor se hizo más pronunciado y resonante, creando una sensación de poder que vibraba por todo el tren a medida que ganaba velocidad lenta pero constantemente, alejándose cada vez más de la estación hasta que, de repente, el increíble paisaje de un palacio dorado, que apareció solo por una fracción de segundo, pero suficiente para que Atreus sintiera que estaba en Asgard, desapareció y fue reemplazado por un túnel de arcoíris vibrantes y giratorios, llenando el vagón con agradables luces de colores. Estaban en el puente Bifrost, pensó Atreus mientras miraba asombrado por la ventana. El revisor del tren pronto confirmó su suposición, informándole a él y a los demás pasajeros por el altavoz de la salida del tren y que llegarían a la estación de Svartalfheim en unos 30 minutos. Lo creas o no, viajar al inframundo es más o menos así, al menos la primera vez. Akeno habló, girándose hacia Atreus mientras este se recostaba en su asiento, sonriendo mientras tomaba otro sándwich que ella había puesto en la mesa y lo desempacaba. El tren viaja por un túnel mágico de oscuridad total durante unas 2 horas antes de llegar al inframundo. Suena divertido. La verdad es que es un poco aburrido. No hay mucho que ver hasta que lleguemos al inframundo. Akeno rió suavemente antes de decir. Pero supongo que pronto podrás verlo y experimentarlo por ti mismo. Considerando que tú y Rías ahora están saliendo, estoy segura de que se desvivirá por invitarte a su casa en el inframundo para las vacaciones de verano. Si por alguna razón decide no venir, probablemente sus padres lo hagan. ¿Crees que puedo invitar a papá también?, preguntó Atreus con una risita. A juzgar por el hecho de que Otou-sama se niega a darnos más de un día de descanso a la semana, sí. Estoy segura de que aceptará venir para seguir dándonos la lata, literalmente respondió Akeno, haciendo que Atreus resoplara divertido antes de coger una botella de agua. Lo cual me recuerda. ¿Qué intentabas preguntar antes de que apareciera Brock? Oh, no es nada, de verdad, dijo Akeno, un poco sorprendida al principio, pues no esperaba que Atreus sacara ese tema de repente, pero al final sonrió suavemente antes de mirar sus manos sobre la mesa. A pesar de la sonrisa que tenía en su rostro, Atreus sintió que la incertidumbre que tenía antes había regresado a ella, pero simplemente se sentó allí en silencio para darle tiempo a tomar una decisión.
Después de un momento, Akeno lo miró y preguntó con una mirada esperanzada en sus ojos. Dime, ¿crees que a Otou-sama le importaría si me mudo a tu casa para vivir con ustedes dos? Atreus no pudo evitar abrir los ojos de par en par, sorprendido, al oír eso. De todas las cosas que ella podría haberle preguntado, eso era algo que él no esperaba. Quiero decir, ya voy a tu casa a cocinar para ti y tu padre 7 noches a la semana. También te acompaño a ti y a Rías a la escuela todas las mañanas. Será mucho más fácil si vivimos en la misma casa, dijo Akeno lentamente, con una cálida sonrisa dibujándose en su rostro mientras continuaba. Yo también vivo sola y griega. Lo que Otou-sama hizo por mí hoy, quiero poder, antes de que pudiera terminar, Atreus interrumpió a Akeno inclinándose hacia adelante y poniendo sus propias manos sobre las de ella, apretándolas suavemente mientras encontraba su mirada con la suya antes de decir. Podemos preguntarle juntos si quieres. Estoy seguro de que estará de acuerdo. Él tiene un punto débil para ti y tu cocina, después de todo. ¿Eso significa que también estás de acuerdo con que me mude a vivir contigo? O sea, ¿por qué no? Atreus se encogió de hombros y dijo con una sonrisa mientras Fenrir ladraba con fuerza en señal de acuerdo, provocando una suave risita en respuesta. Disfruto tenerlos a ti y a Rías cerca. Ustedes dos animan mucho la casa, así que no veo ninguna razón por la que no deberíamos hacerlo permanente. Atreus-kun y mañana no tenemos clases, así que en cuanto terminemos con Niavellir, volveremos a casa y le preguntaremos a papá. Si le parece bien, y estoy seguro de que sí, podemos empezar a trabajar de inmediato para que te instales. Tenemos una habitación libre que puedes convertir en la tuya, dijo Atreus, haciendo que la sonrisa en el rostro de Akeno se iluminara aún más. Estoy deseando empezar, Atreus-kun dijo Akeno radiante, mirando a Fenrir cuando el lobo apoyó la cabeza en la mesa para mirarla, como si estuviera de acuerdo con la idea de mudarse, lo que hizo que la joven sonriera suavemente mientras le acariciaba la cabeza. ¿Crees que podremos regresar antes de que regrese? Espero sinceramente que sí. Si no, entonces, bueno, supongo que tendré que dar algunas explicaciones. Atreus rió entre dientes, recordando la última vez que su padre lo descubrió escabulléndose para una misión. Aunque había pasado años y hasta el día de hoy, Atreus seguía creyendo que tenía las razones para hacerlo, los sentimientos que experimentó entonces al enfrentarse a su padre aún estaban frescos en su mente. ¿Se enojaría su padre con él si supiera que fue a Niavellir con Akeno y Fenrir? Atreus sabía que Kratos se habría preocupado si le hubiera dicho de antemano a dónde iba y el propósito de su viaje, pero ya no era un niño. Ahora que había empezado a pensarlo, Atreus no pudo evitar preguntarse si su padre aprobaría que obtuviera un arma divina, razón por la cual había decidido ocultársela por el momento. Tal como Brok y Sindri habían dicho, un arma de tal calibre no era poca cosa, y sin duda atraería mucha atención indeseada en cuanto se usara en combate. Atreus, ignorando la idea, se volvió hacia Akeno y declaró con seguridad, lo que la hizo levantar una ceja con diversión. Estaremos bien. Es decir, ¿qué tan difícil puede ser convencer a un enano de que nos dé algo que ya ha sido pagado? Probablemente increíblemente difícil, pensó Atreus, recordando a todos los enanos con los que se había topado en su vida. Brok y Sindri eran dos ejemplos perfectos de su raza, y eran los tolerables del grupo. La única razón por la que Atreus no se sentía irritado con los hermanos, a diferencia de su padre, era porque los apreciaba y los consideraba sus amigos. En el peor de los casos, lo robamos para volver rápido, ¿no? Le preguntó Akeno con una sonrisa divertida, provocando una risita en Atreus antes de recostarse en su asiento y abrir otro sándwich. Akeno también se compró un pastel y Fenrir unos bocadillos de carne, que se turnaron para darles de comer a él y a Atreus mientras los tres disfrutaban de su tiempo en el expreso del Bifrost juntos, agradable y pacíficamente. Una vez que el expreso del Bifrost llegó finalmente a la estación de tren de Niavellir, que parecía una réplica a pequeña escala de la estación de Himinbjörg, Atreus y Akeno no perdieron tiempo en bajarse y dirigirse a la salida, abriéndose paso entre los andenes, repletos de actividad y pasajeros de todo tipo, la mayoría enanos que esperaban para tomar sus trenes o buscaban vender sus mercancías. Un enano intentó venderle un collar a Akeno al verla, pero ella se negó.
Al salir de la estación, Atreus fue recibido de inmediato por la familiar vista de los humedales de Aurbangarden y Avellir, mientras que Akeno se quedó boquiabierto ante el paisaje que se extendía ante ellos. La región parecía casi idéntica a los humedales de Aurbangar de su mundo natal, con tierras áridas y desoladas que parecían extenderse kilómetros. El aire era cálido, pero también fangoso, mientras que el suelo era pantanoso, con estrechos y sinuosos ríos y lagos. La única diferencia perceptible que Atreus pudo apreciar fue el diseño de la maquinaria y las estructuras industriales que vio cerca de la estación. Parecían versiones modernas y avanzadas de las que había visto durante su viaje con su padre para encontrar a Tyr años atrás, aunque no era algo inesperado. Tras descubrir la estación de tren de Himmelsberg, Atreus se dio cuenta de que los 9 reinos de este mundo eran mucho más diferentes de los 9 reinos de su mundo natal de lo que creía. Debería haberle preguntado más a Afrodita, pero la diosa griega del amor dijo que no había visitado ningún reino fuera de Asgard en siglos. Mucho podría haber cambiado ya de lo que recordaba. «Guau, ya es de mañana», dijo Akeno con asombro, mirando un poco y llevándose una mano a la cabeza para protegerse los ojos del sol. El tiempo fluye de manera diferente en distintos reinos. Se cuenta en el mito. Atreus respondió a Akeno antes de sacar de su bolsillo el mapa que Brog le había dado, siguiendo la instrucción de llegar a un río después de unos minutos de viaje a pie con sus 2 compañeros de viaje. Según este mapa, la plataforma está justo después de este río. Aunque está bastante lejos, le dijo Atreus a Akeno después de revisar el mapa para asegurarse. Las instrucciones de Brog eran claras y detalladas, aunque su letra no fuera la más bonita del mundo. ¿Alguna idea de cómo llegamos?, preguntó Akeno, sin dudar de que rodear el río a pie les llevaría mucho más tiempo que cruzarlo directamente. Antes de que pudiera sugerir volar, preguntándose si sabía volar o si un hechizo le permitía hacerlo, Atreus vio algo familiar justo detrás de una de las rocas junto a la orilla del río y se dirigió rápidamente hacia allí con una amplia sonrisa. Curiosa, Akeno lo siguió, y pronto abrió los ojos de par en par, sorprendida, al ver a Atreus de pie junto a un bote de madera, ligeramente desgastado y cubierto de algas y musgo. «¿Podemos usar esto?», finalmente, respondió a su pregunta tras comprobar que el bote estaba en condiciones para navegar, dándole la vuelta antes de dirigirse a la popa para empezar a empujarlo hacia el río, no sin antes decirle a Akeno que subiera con Fenrir, quien se encogió hasta el tamaño de un husky para caber cómodamente en el centro de la embarcación. Con una sonrisa radiante, Akeno no perdió tiempo en subir al bote y se sentó en la bancada, dejando que Fenrir apoyara la cabeza en su regazo, mientras una mano se agachaba para sujetarse del asiento mientras el bote se balanceaba un poco cuando Atreus lo empujó al agua antes de saltar él mismo. Agarrando el remo mientras el bote avanzaba lentamente, Atreus comenzó a dirigir la embarcación de madera en la dirección correcta, y pronto, los 3 se encontraron deslizándose río abajo. Aunque las tierras que los rodeaban podrían no ser el paisaje más hermoso que había visto en su vida, Akeno comenzó a sentirse más y más relajada a cada momento que pasaba mientras escuchaba el relajante y tranquilizador sonido del agua fluyendo a su alrededor. «¿Sabes? No es así como pensé que sería el día al despertar esta mañana», dijo Akeno mientras acariciaba suavemente el suave pelaje de Fenrir, quien parecía disfrutar también meneando la cola con cada palada de su amo. «Claro, soy la reina de Rías Gremori, pero toda mi vida solo he conocido el mundo de las 3 facciones, sin intentar nunca llegar a otro lugar, y sin embargo, aquí estoy, sentada en un barco contigo y Fenrir, mientras nos embarcamos en una aventura en Niavellir, uno de los 9 reinos del árbol del mundo Yggdrasil. Rías y los demás van a estar muy celosos». «Siento lo mismo cuando emprendió mi primer viaje con mi padre», respondió Atreus mientras seguía remando con firmeza. «Creía que éramos nadie. Durante mi infancia no conocí nada más que el bosque que rodeaba nuestra casa. Mi madre colocó un bastón mágico de protección alrededor del lugar para protegernos, pero tras su fallecimiento, mi padre taló los árboles que ella había marcado para su pira. Nos obligó a abandonar nuestro hogar por primera vez y nos embarcó en un viaje como nunca antes había visto en mi vida para cumplir la promesa que le hicimos. Todavía no lo sé con certeza, pero me gusta pensar que fue su regalo. Parecía una mujer maravillosa. Sí que lo era.
Atreus asintió con una sonrisa cariñosa, dejando el remo sobre su regazo un momento antes de seguir remando río abajo. Les tomó alrededor de media hora, pero ambos cruzaron los humedales de Aurbangar y llegaron a la plataforma de Ratsbin, ubicada río arriba, donde una hermosa cascada caía desde un acantilado, haciendo girar un conjunto de ruedas hidráulicas que impulsaban la maquinaria de la zona. Contrariamente a la plataforma aparentemente abandonada de su mundo natal, la región parecía ser un pueblo minero en pleno funcionamiento, con casas enanas y forjas hechas de robustos tablones de madera y ladrillos de piedra, con chimeneas que expulsaban humo hacia el cielo. En las estrechas calles de la ciudad, se podía ver a los enanos de Niavellir conduciendo vehículos que parecían carros de compra, cargados de minerales que brillaban a la luz del sol, mientras grupos de mineros enanos, ataviados con robustos aparejos de minería, se arrastraban de una imponente estructura de hierro a otra, con picos en las manos y lámparas de carburo en los cascos, con la barba cubierta de tierra, hollín y ceniza. Había numerosas forjas y talleres, y era allí donde los herreros enanos trabajaban para transformar los minerales en bruto que les llegaban en armas y herramientas de fina factura, golpeando con sus martillos el metal fundido con un estruendo retumbante. Al ver a un grupo de enanos entrar corriendo a la casa y cerrar la puerta de golpe al verla mirándolos, Akeno dijo, notando que los demás los observaban con recelo: «Parece que no les caemos muy bien». «Supongo que no. Después de todo, no somos de este reino». Atreus asintió con la cabeza en señal de confirmación mientras remaba con cuidado hacia el muelle antes de desembarcar y ofrecerle una mano a Akeno para que hiciera lo mismo. Al menos, los enanos no parecían tenerles miedo y simplemente eran cautelosos. Al mirar a su alrededor, Atreus también pudo distinguir a un puñado de viajeros de otros panteones y reinos merodeando y hablando con los enanos, quienes parecían ser los dueños de sus propias tiendas y parecían observarlos con la misma atención. También debemos tener cuidado. Mantente cerca, Akeno. Bueno. Akeno asintió en respuesta antes de seguir a Atreus, quien se dirigía al pueblo con Fenrir a su lado. Apenas tuvieron tiempo de hacer turismo, ya que tuvieron que ser extremadamente cuidadosos al llegar a una zona más concurrida, teniendo que seguir el sendero cerca de las casas para evitar ser atropellados por enanos que conducían imprudentemente en las calles después de que dos de ellos les gritaran furiosamente por estar demasiado cerca. «Mirad por dónde camináis, gente alta y tonta». «Perdón», gritó Atreus a los enanos furiosos mientras se alejaban en su carreta. Akeno se rió disimuladamente, mientras Fenrir gruñó tras ellos. Atreus miró a un enano que martillaba una lanza y se acercó a él para preguntarle: «Disculpen. ¿Saben dónde puedo encontrar a un enano llamado Edrit?» «¿Edrit el burro?», preguntó el herrero, haciendo que Atreus y Akeno se miraran entre sí, con una gota de sudor goteando. «Su tienda está a 2 cuadras de aquí, justo detrás de la esquina. Sabrás que es el lugar cuando la veas. Gracias por tu ayuda. Que tengas un buen día». Tras decirle esto con gratitud al herrero enano, quien simplemente los despidió con un gesto antes de volver al trabajo, Atreus y Akeno caminaron hacia la dirección que les había indicado, siguiendo sus instrucciones. No tardaron en encontrarse ante un edificio de piedra con tejado inclinado, que no se diferenciaba mucho de los demás de la zona, salvo por un enorme y llamativo letrero de neón sobre la puerta con el nombre de Edrit y su tienda, lo que hizo que Atreus y Akeno sintieran una ligera gota de sudor. «Espera aquí, Fenrir», le dijo Atreus a su lobo, quien gimió suavemente antes de sentarse junto a la puerta como si fuera una puerta de guardia. Atreus le sonrió antes de empujar la robusta puerta de roble para entrar en la tienda con Akeno. Ambos tuvieron que agachar la cabeza un poco porque el techo no era lo suficientemente alto. Había un par de clientes dentro de la tienda, pero se marcharon aparentemente disgustados y molestos en cuanto Atreus y Akeno entraron, siendo recibidos por el olor a carbón quemado. Las paredes estaban llenas de estantes y anaqueles que exhibían diversos minerales, lingotes y otros materiales, mientras que grandes vitrinas en el centro de la sala exhibían una serie de armas finamente elaboradas, desde espadas y hachas hasta lanzas.
junto con las herramientas de minería y de uso general en algunos de los estantes de la tienda, había estantes con armaduras de cuero, flechas, escudos y otros artículos diversos que un aventurero encontraría de múltiples usos en su viaje. Edric el imbécil era un enano corpulento con una espesa barba que no ocultaba la expresión de suficiencia que parecía estar impresa en su rostro mientras contaba la plata de una bolsa tras el mostrador. Su atuendo era el habitual de un enano de trabajo. Cuero y algunas piezas de armadura mediana, además de una chaqueta de cuero negra, una gorra de béisbol al revés y unas gafas de sol a juego con el puro que fumaba, lo que le daba un aire un tanto rufián. Pero de la manera más contundente y divertida que puedas imaginar. Hola, saludó Atreus, acercándose al enano, quien se giró para mirarlo tras sus gafas de sol. ¿Eres Edric, el dueño de esta tienda? Puede ser, respondió el enano secamente, en un tono similar al de Brock antes de preguntar, mientras miraba con recelo a Atreus. ¿Quién pregunta? Soy Atreus, y esta es mi amiga Akeno. Estamos aquí en nombre de nuestros socios, Brock y Sin. Antes de que Atreus pudiera terminar, Edric se levantó de su asiento y luego salió corriendo, saltando suavemente por la ventana de su casa como si lo hubiera hecho cientos de veces, dejando a Atreus y Akeno parados allí, conmocionados y sin palabras. Fenrir. Akeno llamó al lobo con fuerza mientras Atreus salía de su asombro y se abalanzaba contra la pared de la tienda para perseguir a Edric. La ventana era demasiado pequeña para que intentara hacer lo mismo que el enano, quien se subió a su carreta y huyó a toda velocidad. Sin embargo, Fenrir lo alcanzó al instante e intentó derribarlo, pero él rápidamente dio un giro brusco y esquivó al lobo, lo que provocó que Fenrir se estrellara contra la cesta de frutas frente a una tienda cercana, haciendo volar todo por los aires. Un segundo después, regresó para perseguir a Edric, mordiendo una sandía con el hocico mientras el tendero le gritaba furioso. Edric, para. Solo queremos hablar del cargamento de acero asgardiano que Brock y Sindri trajeron de tu amo. Gritó Atreus mientras corría junto a Edric, quien intentó embestirlo, obligándolo a volcar su coche antes de saltar hacia atrás para esquivar una bomba que el enano le lanzó. Su coche también era sorprendentemente rápido a toda velocidad, y Edric también era un conductor sorprendentemente bueno, capaz de esquivar a casi todos los demás coches en la carretera. «Váyate a la mierda», gritó Edric mientras esquivaba a Fenrir de nuevo antes de sacar otra bomba de su bolsa mágica y lanzársela a Atreus, quien saltó a un lado para evitar la explosión. Sabía que esos dos cabrones enviarían a alguien a por mí. No te voy a dar esos lingotes. Pero Brock y Sindri ya lo pagaron. Ese era el trato con mi difunto amo. Diles que paguen más. Luego de hacerle un corte de mangas a Atreus, Edric condujo su auto por una rampa y se lanzó al aire antes de que Atreus pudiera alcanzarlo. Atreus-kun. Justo cuando estaba a punto de saltar tras él, Atreus oyó un grito de Akeno y giró la cabeza bruscamente, viéndola lanzarle su arco mientras volaba con sus alas. Al instante, extendió la mano para agarrar el arco, sacó una flecha plateada del carcaj que apareció en su espalda y disparó al motor del coche de Edric con una flecha imbuida de magia de rayo, haciendo que la parte trasera explotara y el enano cayera al suelo. Buen disparo. Pero el enano no parecía preocupado, en absoluto. Con una risa emocionada, Edric sacó un nivel, eyectando su asiento y asimismo del coche, y salió volando del pueblo usando una mochila propulsora en la parte trasera. Atreus, Akeno y Fenrir siguieron persiguiéndolo, pero se detuvieron al llegar a un claro y ver a Edric sonriendo como un idiota mientras su asiento se fusionaba con la cabina de un enorme robot de 6 metros de altura. Un enano y un mecha, ¿y por qué no pensó en eso? ¿En serio?, preguntó Atreus con incredulidad. Brock le advirtió que Edric era un dramaturgo, pero no esperaba que el enano reaccionara así. Solo queremos negociar contigo sobre esos aceros. ¿De verdad tienes que ser tan dramático? Sé lo altaneros que hablan los que son como ustedes dos. Se creen tan arrogantes porque son más altos que yo. No confío en nada de lo que dicen, se burló Edric mientras controlaba su mecha para que se moviera, haciendo que el suelo temblara mientras nubes de humo negro salían de los escapes de su parte trasera.
Atreus-kun, y dijo Akeno, lo que hizo que Atreus mirara a un lado y abriera los ojos de par en par al ver la familiar imagen de un monstruo corpulento y poderoso con aspecto de gorila acercándose a ellos, emergiendo de la sombra con un gruñido animal y un extraño collar alrededor del cuello. Pronto, otro casi idéntico, con la única diferencia de color, apareció en dirección opuesta, abriéndose paso a través de una enorme roca con un rugido furioso hacia el trío, también con el mismo collar. Primera y última advertencia, dijo Edric mientras su mecha sacaba un gran cañón de la funda de su pata y lo apuntaba a Atreus mientras sus ogros los flanqueaban. Lárgate de mi Avellir y diles a esos cabrones que paguen más si quieren los lingotes. Lo siento, pero eso no va a pasar. No nos iremos sin ese cargamento, dijo Atreus, escoltado por Akeno, mientras Fenrir les gruñía ferozmente a los dos ogros. Intentamos ser amables, pero si así es como quieren hacerlo, claro. Fenrir. Aullando, Fenrir se expandió hasta alcanzar su tamaño máximo, provocando una exclamación de asombro en Edric, con los ojos desorbitados de forma cómica. Antes de que el enano y sus ogros pudieran hacer nada, Fenrir ya había roído a uno de los dos monstruos con un gruñido feroz, destrozando su cuerpo antes de pisar al otro, aplastándolo bajo su pata y reduciéndolo a un charco de sangre y vísceras. Estos tipos son cosa del pasado. Akeno, apóyame. Dijo Atreus mientras se lanzaba hacia adelante, abalanzándose directamente contra Edric mientras el enano se recomponía y le disparaba su cañón. El joven dios se hizo a un lado rápidamente, imperturbable ante las rocas y escombros que volaron a su alrededor por el impacto de la bala de cañón contra el suelo, antes de disparar inmediatamente una flecha a Edric, quien levantó el brazo de su mecha para bloquearla. Al pulsar un botón en el panel de control, Edric liberó una nube de minidrones que disparaban láseres y pequeños misiles contra Atreus, pero fueron inmediatamente derrotados por sus flechas y también por Akeno, quien invocó rayos de un círculo mágico en el cielo para derribarlos. Juntos, abrieron un camino para que Atreus alcanzara a Edric, quien ya no podía disparar su cañón porque estaba demasiado cerca y decidió atacarlo. Agachando la cabeza, Atreus esquivó rápidamente el cañón y, con los pies en el suelo, se colocó detrás de Edric antes de lanzarse como una bala, atravesando la máquina para agarrar a Edric por la nuca y lanzarlo mientras su mecha se desplomaba tras él. Antes de que pudiera tocar el suelo, Akeno lo agarró del cuello y lo giró para derribarlo, ahogándolo con la fuerza mejorada que había perfeccionado durante las numerosas horas de entrenamiento con Atreus y su padre. Edric forcejeó e intentó hablar, pero Akeno apenas tuvo problemas, y lo que intentó decir murió en su garganta cuando Fenrir se acercó lentamente y se cernió sobre él, retrocediendo hacia Akeno mientras gruñía ferozmente y le mostraba sus afilados colmillos al enano. ¿Listo para hablar?, preguntó la joven de cabello negro con dulzura, con los labios estirados en una sonrisa suave pero sádica mientras levantaba la otra mano, mostrándole los arcos de relámpagos que danzaban entre sus dedos. Edric tragó saliva con dificultad, con aspecto aún más asustado que antes, cuando Atreus se acercó y lo miró, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Yo le diría que sí si fuera tú, Edric. Esto es mucho más ligero de lo que pensaba, dijo Atreus mientras comprobaba el peso de la maleta, cargada con aceros asgardianos, que Edric le había entregado, tras haber arrastrado al enano de vuelta a su tienda para conseguirles lo que querían. Eso es todo lo que tengo. Tómalo o déjalo. Edric se burló mientras Atreus abría la caja para revisar los lingotes. Tenía el pelo erizado y su ropa tenía varias quemaduras por haber sido electrocutado por Akeno, quien disfrutaba mucho, convenciéndolo de que les vendiera todos los aceros que tenía a precio reducido como compensación por molestarlos. Ahora lárgate de mi tienda. Un placer hacer negocios contigo, dijo Atreus alegremente al salir de la tienda con Akeno y Fenrir, quien envió a Edric a esconderse tras el mostrador con un gruñido feroz antes de seguir a su amo, quien miró a Akeno y le habló con una sonrisa. Lo hiciste bien allí. ¿Apoyarte o convencer a Edric de que nos venda los aceros? Akeno rió entre dientes, haciendo que Atreus riera divertido. Ambas. Supongo que es buena idea que vengas conmigo.
Después, los tres regresaron al barco y lo usaron para viajar de vuelta a la estación de tren de Miavellir, usando los billetes gratuitos que Heimdall les había regalado para subir al expreso Bifrost. El viaje de vuelta a Himinbjörg transcurrió sin incidentes, pero él, Akeno y Fenrir se divirtieron celebrando su éxito con una pequeña fiesta con la comida y bebida ilimitadas que encontraron en la nevera. Sin darse cuenta, Atreus y Akeno habían llegado al Olimpo, y cabalgaron de nuevo a lomos de Fenrir para regresar con Brok y Sindri, donde los hermanos los esperaban en el banco de afuera, tras haber cerrado su tienda minutos antes de la medianoche. Decir que se alegraron al oírlos golpear a Ygritte y darle la paliza que se merecía sería quedarse corto, ya que Brok fue quien rió como un loco. Bueno, le daremos un buen uso a los materiales que sobran. Quizás unos brazaletes nuevos para ti, chico, porque lo que llevas puesto es excremento de vaca, dijo Brok, haciendo que Atreus sudara una gota al mirar sus brazaletes. Estaban hechos de metal normal, que era como papel comparado con el acero asgardiano. Claro, pero, ¿podrías hacer algo para Akeno también? Preguntó Atreus, lo que hizo que la joven lo mirara sorprendida. Gracias a ella los obtuvimos. Una pieza de armadura, quizás. ¿Por qué no? Chica, eres una usuaria de magia, ¿verdad? Preguntó Brok, y Akeno asintió. ¿Tienes alas? Sí. Bien. Vuelve a vernos mañana. Mi hermano y yo le conseguiremos esa pieza de armadura que quieres, dijo Brok, haciendo que Atreus le sonriera agradecido. Espera el pago. Claro, claro. Atreus asintió con la cabeza hacia el enano de piel azul con una sonrisa divertida. Y pronto te conseguiremos tu próximo trabajo, Atreus, dijo Sindri. Solo tenemos que asegurarnos de que el acero esté listo para lo que viene. Hay que fundirlo y templarlo con el fuego de la forja de Surtr en el pico más alto de Muspelheim, así que tendrás que acompañarnos allí en algún momento. Pero no ahora mismo, porque Surtr sigue allí arriba y no quiere a nadie cerca. A menos, claro, que estés listo para enfrentar sus pruebas y desafiar al mismísimo gigante por el uso de sus espadas y su forja, dijo Sindri con una risa nerviosa, lo que hizo que Atreus abriera los ojos de par en par, sorprendido. Ahora bien, eso era algo que no esperaba oír en este mundo. Las legendarias pruebas de Surtr. Pero son la serie de desafíos más difíciles y peligrosos que existen. Akeno jadeó, lo que hizo que Atreus se volviera hacia ella mientras ella continuaba explicándoselo. Un sirviente de Circe Lucifer Sama es un clon de Surtr, e intentó completar el desafío él mismo cuando Rías y yo éramos niños para conseguir una de las espadas forjadas por el Surtr original. Nos dijo que ni siquiera pudo superar la segunda prueba. Se dice que son tan difíciles que ni siquiera los propios dioses pueden completarlas. Brok señaló a Akeno con la mano como si le diera la razón, lo que hizo que Atreus preguntara. Entonces, ¿cómo usan su forja si la necesitan? Ese es el truco, nunca lo hemos necesitado hasta ahora para esta arma tuya. El fuego de su forja hará que el acero sea aún más fuerte, lo suficientemente fuerte como para aguantar lo que sea que le metamos, respondió Brok con una risa maliciosa. Nos colamos la última vez que fue a Niflheim a visitar a su esposa y robamos un carbón de su horno para usarlo en el nuestro. Eso fue hace 521 años, y Surtr no ha vuelto a irse desde entonces. Sindri añadió. Su esposa Sinmara tiene sus propios desafíos en Niflheim. Ambos disfrutan viendo a héroes y retadores valientes fracasar y morir, pero ya nos ocuparemos de ellos más tarde. Está bien, entonces asintió Atreus. Ahora vete a la mierda. Necesitamos dormir. Con un rudo pero clásico gesto de despedida con la mano por parte de Brok, Atreus y Akeno abandonaron el lugar, mirando hacia atrás justo cuando los hermanos usaban su poder de caminar por el reino para desaparecer y regresar a su hogar. Deberíamos regresar también. Padre ya debe estar en casa, dijo Atreus, y luego asintió a Fenrir, quien abrió un portal para ellos con sus garras. Los tres lo usaron para regresar con Quo y llegaron justo a la entrada de su casa, y donde un Kratos con aspecto bastante tranquilo y sereno los estaba esperando. «Oh, ¿y dónde has estado, Atreus?», preguntó Kratos mientras caminaba hacia su hijo, recordándole a Atreus la vez que se escabulló de la casa con Sindri para buscar a Jormungandr y Freya.
Y ella estuvo conmigo toda la noche, Otou-sama dijo Akeno, obligándolo a mirarla, preguntándose si ya había preparado la excusa. Después del entrenamiento, salimos a cenar juntos y luego fuimos a mi casa para que Atreus-kun me ayudara con mis tareas. Fue difícil, y estaba demasiado cansada del entrenamiento como para intentar hacerlas yo sola, Otou-sama. Atreus asintió con la cabeza en señal de confirmación, mirando a su padre con expresión seria mientras el hombre los observaba fijamente. Atreus nunca había podido adivinar lo que su padre pensaba, ni leerle la mente, y justo en ese momento, nada cambió, lo que le hizo preguntarse si el hombre ya se había dado cuenta de que Akeno mentía. También hablamos de una idea y queríamos pedirte permiso, padre. Atreus intervino entonces, cambiando de tema. ¿Qué te parece si Akeno se muda a casa y vive con nosotros? Ya viene a cocinar para nosotros todas las noches, así que creemos que ¿dónde se quedará entonces? Preguntó Kratos, interrumpiéndolo antes de que pudiera terminar de explicar la razón. Creo que podemos hacer que la habitación de invitados sea suya. Muy bien. Ayúdala a mudar sus pertenencias, muchacho, y asegúrate de que conozca y siga nuestro horario, dijo Kratos, iluminando sus rostros de alivio y felicidad antes de mirar a Akeno y hablarle. De ahora en adelante, te trataré como a un miembro de la familia. Comerás con nosotros. Cazarás con nosotros y también entrenarás con nosotros. Sin embargo, eso no significa que interrumpiré tu entrenamiento con los demás, ¿entiendes? Entiendo, señor, respondió Akeno con firmeza al hombre al que consideraba su padre. Bien. Asintiendo con la cabeza, Kratos simplemente regresó a la casa, subiendo a su habitación sin decir otra palabra y dejando a Atreus atrás con Akeno, quien luego abrió la puerta para que Fenrir pudiera salir e ir a su casa de lobos. Entonces, ¿quieres empezar a empacar ahora mismo? Preguntó Atreus una vez que Akeno volvió a centrar su atención en él. Claro. Akeno sonrió y salió con Atreus. Una vez cerrada la puerta, Akeno se giró hacia él y le dijo con una hermosa sonrisa. Gracias por hoy, Atreus-kun. Me divertí mucho. Tú eres. Antes de que Atreus pudiera terminar, Akeno se inclinó hacia él y presionó sus labios contra los de él, besándolo suavemente. Atreus abrió los ojos ligeramente por la sorpresa, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a devolverle el beso, sintiendo sus suaves labios moverse contra los suyos por un momento antes de separarse. Ese fue mi primer beso, ¿sabes? Pero después de hoy, supongo que te lo mereces. Akeno le habló con una sonrisa radiante, antes de tomar su mano y decir, vamos, mi casa está por aquí. Con eso, los dos se dirigieron nuevamente hacia la noche juntos tomados de la mano, sin darse cuenta de que Kratos los había estado observando todo el tiempo con Mimir, quien tenía una sonrisa en su rostro mientras sus ojos brillantes seguían a la pareja hasta que desaparecieron. Ah, amor joven. Es maravilloso verlo, ¿verdad, hermano? Kratos no dijo nada y se limitó a gruñir en respuesta a Mimir, quien no se sorprendió y se limitó a reír divertido. El más listo del mundo no necesitaba toda su inteligencia para deducir que Akeno no sería la única que se mudaría a vivir con ellos, y que los próximos días iban a ser emocionantes y emocionantes. Fin del capítulo 24.